Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión nos centramos en la escalada, al menos retórica, entre Rusia y la OTAN a raíz de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, quien, recordemos, aseguró que la OTAN no debe descartar enviar tropas a Ucrania. También hablaremos del funeral de Navalny, también del ataque de las fuerzas israelíes contra civiles que esperaban comida en Gaza y del papel que mantiene Irán en la expansión y la contención del conflicto y de qué impacto pueden tener las elecciones legislativas iraníes. Para el análisis contamos, por un lado, con Juan Dillon, él es corresponsal de Radio Mitre y América TV, basado en Francia y también España. Juan, un gusto volver a contar con usted aquí en France 24. También estamos con Catalina Gómez Ángel. La conocen, ella es corresponsal de France 24 en Irán, pero se divide también en ser nuestra enviada especial a Ucrania. Y finalmente, aquí en el estudio contamos con Carlos Sanabria. Él es editor internacional de Radio Internacional de Colombia. Juan, Catalina y Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo de France 24. Les propongo que empecemos en Ucrania, pero que hablemos de la relación entre la OTAN y Rusia y de si cabe la posibilidad de una confrontación directa. Recordemos que el lunes fue el presidente francés Emmanuel Macron quien elevó la amenaza a Moscú. Escuchemos. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, avalada y sancionada, pero en términos dinámicos no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra. A partir de esta noche vamos a organizar esta coalición para movilizar toda la buena voluntad de los estados que tienen capacidades, que han comenzado o están dispuestos a entregar nuevos equipos. Pero tanto el secretario general de la OTAN como por separado sus miembros se apresuraron a desmarcarse del comentario del presidente francés. Escuchemos, por ejemplo, al canciller alemán Olaf Scholz. Obviamente discutimos formas de organizar el apoyo una vez más en un muy buen debate. Se discutió y lo que se acordó desde el principio también se aplica para el futuro. Es decir, que no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos o estados de la OTAN en suelo ucraniano. Y este jueves, en su anual discurso a la nación, el presidente ruso Vladimir Putin respondió a la amenaza de Macron con otra amenaza, la nuclear. Todo lo que se les ocurre que les sirve para asustar al mundo entero crea la amenaza real de un conflicto en el que se use armas nucleares, lo que llevaría a la destrucción de la civilización. También tenemos armas. Con el tiempo deberían darse cuenta de que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Catalina, empiezo contigo. Estás ahora mismo en Irán, acabas de regresar de Ucrania. Te pregunto cómo se recibieron ahí las palabras de Macron, ¿no? Porque parece que en Kiev fue de los pocos lugares donde fueron bien acogidas. Son bien acogidas, pero realmente también se ponen muchos interrogantes a estas palabras del presidente francés. Para empezar, Francia es uno de los países de la Unión Europea, obviamente que si bien ha enviado armas a Ucrania, ha sido tal vez uno de los que ha tenido más baja participación y envío de armas. Entonces, que esto venga precisamente del presidente Macron es visto con cierta ironía en este país. Y también lo que se piensa aquí es que realmente si la situación sigue crítica, habrá que tomar medidas en el futuro y ellos a veces sí realmente se están sintiendo abandonados, no solamente por Europa, obviamente en menos cantidad que lo hace desde Estados Unidos, que no ha aprobado ese paquete de ayudas y que se está sintiendo en el frente. Juan, voy con usted, que está basado entre Francia y España. Le pregunto cómo percibe la intención de Macron con estas palabras. Me da la sensación que Europa sabe que la próxima instancia de Vladimir Putin es otro territorio europeo. Esta semana los datos de Transnistria, de este enclave dentro de Moldavia, sobre el movimiento de protección que están pidiendo desde ese lugar hacia Rusia, dan cuenta de la posibilidad de que se extienda. Incluso Ursula von der Leyen también esta semana le pidió a los ministerios de defensa de los países europeos que aumenten sus presupuestos en defensa, en esta situación, en esta discusión geopolítica. La retórica me parece que es parte de la guerra, pero también es un anticipo de lo que puede pasar.
Me parece que no están lejos las palabras de Emmanuel Macron de lo que podamos ver en los próximos meses, incluso teniendo en cuenta que en el terreno hoy Ucrania está perdiendo la guerra por parte obviamente del ejército de Vladimir Putin. Así que me parece que no es simplemente retórica, sino que es una posibilidad muy cierta y que ya Europa lo está mirando con mucha posibilidad. Carlos, le preguntó si coincide con que es una posibilidad palpable el hecho de que la OTAN, a pesar de que, como hemos dicho, varios de sus miembros se han desmarcado de este comentario de Macron, pueda llegar a mandar tropas a Ucrania. Sí, ahí conectando un poco bastantes puntos, Rosa, llama mucho la atención que hay aquí una paradoja muy interesante planteada, cómo Irán se mete en un conflicto como el de la Franja de Gaza por terceras personas y aquí la OTAN está de alguna manera buscando lo mismo. Pero quisiera hacer hincapié en un punto y es que la retórica de Putin hoy está confirmándose en hechos que vienen en la misma onda y en la misma narrativa. Puntualmente acaba de publicar Russia Today, que sabemos es el medio financiado por el Kremlin, que existen grabaciones de organismos de inteligencia rusos que estarían dando cuenta de un supuesto plan para atacar el puente de Crimea, un plan en el que estarían vinculados elementos efectivos alemanes, franceses e ingleses. Entonces, esto que dijo Putin en el discurso, yéndonos a su retórica, pues parece también confirmarse en la narrativa y en presuntas informaciones de inteligencia que son muy difíciles de confirmar su veracidad y que seguramente con el paso de los días y de las semanas las fuentes de inteligencia de los países que tienen esa capacidad podrán verificar. De modo que sí parece que esta tensión también hay que ponerla en el marco, Rosa, de las elecciones en Rusia, del momento preelectoral que está viviendo Putin, que parece no tener quien le haga un contrapeso, quien lo contienda de una forma suficiente, y eso pues seguramente va a alimentar también su política interna y el discurso que él está contando a los rusos. Catalina, te pregunto si tú que has estado en la línea de frente, has estado muy conectada con lo que pasa en el terreno en esta guerra, ¿se percibe que Putin pueda tener la intención, si hay algún indicio de que Putin pueda tener la intención de, como decía Juan, atacar otro territorio europeo? Porque digamos, eso podría llegar a suponer un ataque contra un territorio de la OTAN y eso escalaría el conflicto a escala global. No sé cuántos indicios podemos tener para hacer este tipo de previsión. Sin lugar a dudas, Rosa, cuando no solamente en Ucrania, y esto lo han repetido las autoridades ucranianas múltiples ocasiones, sino también cuando se hablan con polacos, cuando se hablan con lituanios, con estonios, todos estos países que fronterizos con Rusia están totalmente seguros de que las ambiciones de Vladimir Putin no se quedarán en Ucrania y especialmente si logra romper esas líneas de frente tan difíciles que hay en este momento en Ucrania, especialmente con la ausencia de esas armas y de esas municiones de las cuales realmente se están sintiendo en el frente. La situación que oímos cuando estamos allí de los soldados y de cada una de esas brigadas es incluso mucho más dramática que la que realmente oímos y realmente leemos en la prensa internacional. Es imposible realmente entender realmente la situación tan difícil que se encuentran los soldados ucranianos y el gran temor que hay en todos esos países vecinos es que una vez Putin logre algún objetivo, especialmente, por ejemplo, el Donbass, y logre ese gran objetivo que él quiere, no solamente en las elecciones, que ya no lo va a alcanzar, pero sí antes de que llegue el verano, eso le va a dar cierta subidón y eventualmente en un futuro poder atacar a otros países de la Unión Europea. Eso no queda duda en Ucrania y, como repito, tampoco en los países vecinos. Es que, Juan, a mí lo que me sorprende es que nos estamos poniendo en un escenario en que, como decíamos, el nivel de la magnitud de esta guerra es algo que no hemos visto desde hace prácticamente un siglo o desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, en este caso ha sido Macron quien ha dado un poco este paso hacia la posibilidad de una confrontación de la OTAN con Rusia, ¿no? ¿No hay un temor por ambas partes de llegar realmente a esta posibilidad?
Bueno, a ver, temor entiendo que debe haber claramente entre los líderes europeos, incluso a diferencia de distintos bueno, presidentes o canciller, en el caso del canciller Olaf Scholz, mucho más preocupado porque en este momento, frente a la retirada del apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, es Alemania básicamente quien está dando gran parte del suministro en municiones y armamento al gobierno de Kiev. La situación, además, todas las situaciones en las cuales estamos convocados en el día de hoy, Rusia, la situación en Israel, la situación en Irán, la situación, obviamente, que estamos hablando en este momento de Ucrania, están, bueno, ampliamente ligadas y además esto va a tener, y la posibilidad de una confrontación directa de la OTAN con Rusia va a estar muy ligada con las elecciones en los Estados Unidos y con la posibilidad del triunfo del presidente Donald Trump, por lo cual el escenario geopolítico es absolutamente tenso y no descarta ninguna de las posibilidades. Que seguramente, como para sacarle dramatismo, no tendrá una confrontación directa. Me parece que la retórica sí de las armas nucleares no tiene lugar en este espacio, pero sí la posibilidad de que haya algún tipo de movimiento de tropas, movimientos en algunos países, en algunas fronteras, donde Rusia sabe que la OTAN, por debilidades y por características históricas, no puede y no debería estar participando, por lo menos en un enfrentamiento, como digo, directo y en las magnitudes quizás de la retórica, repito, nuclear que ha, bueno, plasmado esta semana Vladimir Putin. Sí. Y ahí en ese caso yo me quiero quedar, Rosa, con lo que acaba de decir Juan, frente a los efectos que esta situación del conflicto en Ucrania va a tener en las elecciones en los Estados Unidos. Trump es un líder, el líder republicano, que ha mostrado cómo puede tener la capacidad de negociación con esos portavoces al otro lado que pueden ser duros. Tiene la foto con Kim Jong-un y ha tenido fotos en el pasado con el mismo Putin. Entonces, ¿hasta qué punto Trump puede ser, y lo pongo en términos de pregunta, Trump puede ser ese hombre que ponga freno a Putin y al mismo tiempo logre conjurar el conflicto en Ucrania vía que el Partido Republicano tampoco quiere en el Congreso darle más recursos a Volodymyr Zelensky? Es un complejo triángulo, un complejo juego a muchas bandas que va a marcar mucho de lo que vamos a ver este año en la política estadounidense y que va a tener sin duda un reflejo en lo que suceda tanto en Kiev como en el Kremlin. Claro, un poco ambiguo lo que puede pasar si Trump vuelve al despacho oval, porque por un lado, como dice Carlos, dijo que bueno, puede dejar de financiar esta guerra por la parte de Ucrania, pero al mismo tiempo dijo que no defendería, tal y como le obliga supuestamente el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, a los países que no estén invirtiendo o gastando el 2% de su PIB en defensa, ¿no? Y que permitiría que Rusia hiciera un poco lo que quisiera. Catalina, ¿hay un temor en Ucrania a la posible llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca? Sin duda, y lo dejó claramente expresado el presidente Volodymyr Zelensky en esa rueda de prensa que dio exactamente hace una semana después del segundo aniversario de esa invasión a gran escala. Hay grandes dudas porque, para empezar, obviamente Trump no solamente ha impedido que el Partido Republicano apruebe ese paquete de ayudas tan necesario como decía anteriormente y que se ve su necesidad reflejada especialmente en ese frente de batalla, sino que ha dicho que terminaría la guerra en un día. Y realmente se preguntaba al presidente Volodymyr Zelensky si era cualquier líder de otro país el que podía poner fin a una guerra en 24 horas, que este proceso de paz sí se daba y estas negociaciones tenían que ser lideradas por Ucrania porque eran ellos los que sabían las condiciones que tenían que poner. Así que obviamente hay una gran preocupación en Ucrania por lo que pueda pasar y obviamente todas las decisiones que se tomen en los próximos meses están de cara a lo que pueda venir en el próximo noviembre y por eso dicen que este va a ser el año más difícil y el año que defina cuál será ese final de la guerra.
Precisamente para ir cerrando este tema y para hablar un poco de cuál puede ser el final de la guerra, les quiero preguntar si consideran que el mundo todavía, digamos, respeta o es consciente de ese famoso compromiso entre Reagan y Gorbachev expresado en Ginebra en 1985, en que asumieron ambos que una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca se debe librar. ¿Estamos en ese plano todavía, Juan? A ver, yo creo y necesito creer, y creo que todos necesitamos creer, que esto es parte de la retórica de la guerra y que la utilización de las armas nucleares va a ser, digamos, el requisito de la última instancia, la posibilidad de la última instancia. Me parece que ese es el terreno de la negociación. Le agregaría sí también que va a ser muy importante para este año las elecciones parlamentarias en el mes de junio en la Eurocámara. Digamos, la división y la estructura de fuerzas de la Unión Europea también va a estar medida, sobre todo en si va a haber una deriva hacia los gobiernos nacionalistas, y en esto también va a haber un cierre, si se quiere, de muchos países a la protección de la OTAN o a la participación de la OTAN. Me parece que son muchos conflictos abiertos y en el tablero todavía está por diseminarse cuál será el resultado de todas de esta arquitectura que está armando el mundo en este momento. Carlos. Sí, yo también quiero creer y quiero confiar en esa promesa, porque está claro que las armas nucleares y los seres humanos en el mismo planeta no podemos vivir, no podríamos convivir. Que se quede en la retórica y que se quede en ese espacio, entendiendo que hay unas ambiciones políticas, que hay unas ambiciones expansionistas del gobierno ruso de hoy en cabeza de Vladimir Putin, que está en un escenario preelectoral que de alguna manera su imagen se vio impactada por todo el episodio de Navalny, de este opositor fallecido en prisión. Todos estos elementos pues alimentan que Putin salga y diga las cosas que dice, y además de alguna manera Macron, buscando ese consenso, buscando quizás con buena intención que la OTAN le respalde sus ideas, termina también echándole más gasolina a lo que debería ser más bien agua y apagar ese incendio. Bueno, pues vamos a ver si es una escalada retórica con fines disuasivos o si finalmente alguien da un paso en falso y no lo queremos, esto acaba escalando todavía más. Precisamente Carlos mencionaba a Alexei Navalny y este mismo viernes cientos de personas se han despedido ya definitivamente de él en un funeral ortodoxo celebrado en Moscú. El opositor, recordemos, murió en circunstancias todavía ambiguas en la colonia penal del Ártico, donde cumplía condena. Recordemos, la muerte fue el pasado 16 de febrero. Les quiero preguntar por cuál es el legado que deja Alexei Navalny, que no dejó de ser también una persona polémica, y por básicamente cómo va a influir esta muerte, si lo va a hacer en las elecciones rusas. Catalina, no sé cómo se percibe la figura de Navalny en Ucrania. En el funeral se oyeron cánticos de no a la guerra, pero no sé si en Ucrania era una figura reconocida. No, en Ucrania muchas personas realmente pensaban que más allá de que Navalny fuera un opositor de Vladimir Putin, defendía esas ideas imperialistas y ese ser y esas ambiciones que tenía Rusia. Y han recordado muchísimo después de su muerte aquel dicho que él dijo después de la invasión de Crimea. Él dijo que Crimea era básicamente como un sándwich que estaba en medio entre Crimea y Rusia, entre Rusia y Ucrania, y básicamente él dio de cierta manera el visto bueno a esa anexión ilegal que para los ucranianos fue absolutamente dolorosa. Entonces, es una persona realmente vista con muchas críticas desde Kiev. Obviamente, lo que sucedió con él refuerza la idea de los ucranianos de esas ambiciones y esa maldad y este proceder despiadado de Vladimir Putin, que no tiene ningún sentimiento por el ser humano. Eso lo tienen clarísimo, y las protestas de hoy, o sea, sobre todo el acompañamiento de hoy, es un gran mensaje para los ucranianos para entender que no todo el pueblo ruso está con esta guerra.
Juan, le pregunto por la percepción de Navalny en Europa, ¿no? Como decíamos, también hizo comentarios en que trató a los chechenos de cucarachas, que han resonado mucho estos comentarios racistas a la hora de recordar su figura no solo como un opositor al Kremlin y defensor de la lucha anticorrupción, sino también, como decíamos, ¿no? con estas polémicas y estos comentarios bien a la ultraderecha. Creo que en Europa es unánime una mirada, si se quiere, positiva frente a Alexei Navalny, ¿no? Incluso ha quedado retratado en la participación que tuvo su viuda en la Eurocámara esta semana con un aplauso prácticamente unánime, ¿no? De todos los sectores políticos de representación de la Unión Europea. Lo que deberemos ver, bueno, está claro que Vladimir Putin desde el inicio de la guerra está perdiendo adeptos dentro de la propia Rusia. Esto lo veremos en las elecciones de los próximos días en la Federación Rusa y veremos también cómo ha actuado la figura de Navalny. Es decir, para muchos va a ser un temor, ¿no? Digamos, es un enemigo que termina muerto, bueno, para todos obviamente asesinado por el régimen del Kremlin. ¿Cómo va a actuar y cuál va a ser el resultado que tenga en las urnas? Repito, si esto amedrenta a los sectores opositores o por el contrario, si esto lo que hace es incrementar la oposición, aunque sea silenciosa, a Vladimir Putin y sea creo ya estamos en el camino del fin de Vladimir Putin. La cuestión es saber cuándo va a terminar, pero es cierto que es un régimen que se está agotando y que la guerra es su último recurso. Me parece, repito, Alexei Navalny en Europa una figura positiva, pero veremos cuál es el resultado interno dentro de Rusia de la muerte de Navalny o el asesinato de Navalny, de acuerdo a lo que entendemos desde aquí de Europa. Carlos, ¿cómo cree usted, coincide con Juan, en que hay estas dos posibilidades de cómo puede afectar esta muerte a las elecciones rusas? Sí, lo veremos y pues difícilmente tendremos informaciones independientes que nos vayan a decir qué es lo que está sucediendo en la política rusa. Y afortunadamente, pues las informaciones que vienen son de medios que son financiados por el Kremlin. Pero yo quisiera notar lo siguiente frente al legado de Navalny, y más que un legado, lo que abre su situación, todo este caso, la extraña muerte, su confinamiento, su violación a los derechos humanos y a silenciarlo prácticamente en una mazmorra en Siberia, pues lo que nos lleva a preguntarnos es ¿por qué todo aquel que se atreve a levantarse, a decir algo que es disidente a lo que piensa Vladimir Putin termina o muerto o encarcelado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto pues pasó también con el líder del grupo Wagner, con Prigozhin, y bueno, y de él quizás recorriendo un sendero que Rusia hace muchos años, en la histórica Rusia, en la de Stalin, también estuvo recorriendo cómo esas oposiciones, esas disidencias terminaban muy mal, o terminaban en la cárcel o terminaban en la tumba. Catalina, creo que estaba pidiendo la palabra, si entendí bien el gesto. No, perdón, no, sigan ustedes, tenía un problema con la señal, por eso estaba haciendo el gesto, perdón. No hay problema. Sin embargo, nos vamos quedando sin tiempo en este programa y quisiera que nos fijáramos en otro foco de la actualidad internacional, y es en la Franja de Gaza, ¿no? Porque esta semana ya la ofensiva israelí ha superado una cifra que es devastadora, catastrófica, se acaban las palabras. Hemos sabido ya que la ofensiva israelí, de hecho, ha causado la muerte ya de más de 30.000 personas en el enclave palestino, esto según las cifras del Ministerio de Salud gazatí. Y en un territorio asolado por el bloqueo y la consiguiente hambruna, el ejército de Israel mató este jueves a decenas de personas que esperaban la entrega de alimentos en la ciudad de Gaza. Las autoridades del enclave cifran concretamente en 104 las víctimas mortales de la matanza y en 760 los heridos que fueron trasladados en camiones a hospitales, recordemos, sin medicinas ni suministros. Israel defendió que sus tropas, que contaban con tanques, según imágenes publicadas por el propio gobierno israelí, se vieron intimidadas por los civiles en medio de una supuesta avalancha. Bueno, les pregunto, ha habido peticiones de una investigación independiente por parte de la Unión Europea, varios países. Les pregunto si va a tener este episodio algún tipo de repercusión para Israel, que ha defendido este contexto de la avalancha, pero que ha admitido que abrió fuego contra civiles, o si va a quedar un poco en la impunidad este episodio, Catalina.
Bueno, hemos visto ya sobrepasar tanto los límites en esta guerra que podría suceder. Lo que es claro es cómo queda demostrado ante nuestros ojos la presión y toda esta campaña de fuerza de Israel, lo que ha llevado a poner en presión al pueblo de Gaza, ver a esta multitud ya avasallando, atacando a estos camiones simplemente para obtener un poco de comida, más allá de cuántos murieron en este ataque, nos debería abrir el corazón y realmente el entendimiento a cada uno de los seres humanos para seguir poniendo presión para que esta situación termine. Pero no, es imposible en este momento realmente entender hasta dónde puede llegar la situación para que se tomen medidas y se presione a Israel para parar de una vez por todas estos ataques y este asesinato masivo contra el pueblo palestino. Así que realmente habrá que ver, pero como decía anteriormente, se han sobrepasado ya tantos límites que cualquier cosa puede pasar. Precisamente la clave en presionar a Israel la tiene Estados Unidos, que a lo largo de esta ofensiva ya ha vetado 3 veces en el Consejo de Seguridad una resolución que pidiera un cese el fuego. Le pregunto, Juan, ¿hasta dónde puede llegar este apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel? Bueno, me parece que con este último incidente, si se lo puede mencionar así, está perdiendo sobre todo la paciencia de Joe Biden. Creo que Israel tiene muy en claro que puede ganar eventualmente, repito, puede estar ganando la guerra en la Franja de Gaza. Esto se puede extender a Medio Oriente, el Líbano, que pareciera que va a ser la próxima afrenta del ejército israelí. Ahora, Thomas Friedman decía esta semana que Israel estaba perdiendo su mayor activo, que es la aceptación. Me parece que en la medida de que el gobierno de Benjamin Netanyahu no entienda y el gobierno de guerra de Israel no entienda esto, me parece que Israel está teniendo o se está asegurando un problema en el futuro contra las naciones occidentales. Catalina, le pregunto precisamente por el rol que está jugando Irán, que desde el principio de la ofensiva israelí contra Gaza ha sido central en, por un lado, la expansión a través de este llamado eje de la resistencia y, por otro lado, en la contención a la hora de no entrar en confrontación directa. ¿Cómo se percibe desde Irán este rol en lo que sucede en Gaza? De hecho, es interesante ver la gente más fiel al sistema, a aquellos a quienes les han vendido la idea siempre de que Irán va a responder en el momento que sea atacado el pueblo palestino y que va a defender y que recuperar Jerusalén y la mezquita del Aqsa. Muchos de ellos están absolutamente incluso indignados con el sistema por no haber presionado muchísimo más y apoyado y entrado en un momento de mayor confrontación. Y es claro que desde Teherán se han utilizado esas fichas que utiliza a través del eje de la resistencia, especialmente con los hutis y con aquellas milicias al-Hashd al-Shaabi, especialmente en Irak y en el este de Siria. Sin embargo, aquí en Irán se ve claramente cómo desde el gobierno mueven sus fichas para no subir esa confrontación. Eso ha quedado en evidencia y, como decía, esto cae muy mal frente a quienes siguen el régimen y también al otro lado de la población que dice, ustedes hablan muchísimo, pero al final nunca actúan como dicen. Catalina, precisamente este viernes, jornada de elecciones legislativas en Irán, en que se elige el Parlamento y también este Consejo Religioso. ¿Qué peso tiene la cuestión palestina en estas elecciones, que recordemos también han sido las primeras después de las manifestaciones masivas antigubernamentales, podríamos decir, desatadas a raíz de la muerte de Mahsa Amini en 2022? Esta mañana incluso pasé por una mezquita, que es la mezquita palestina, la mezquita de Felestín, que es donde está centrado como el corazón del régimen. Allí están muchos de esos milicianos, allí se han puesto banderas siempre de apoyo a Palestina y estaba absolutamente quieta, ni siquiera había esta mañana oración en la mezquita y es para entender un poco el papel que ha tenido la guerra en Gaza en estas elecciones. El Parlamento y este Consejo de expertos no tienen ninguna influencia en lo que pueda hacer la política exterior iraní, pero el líder sí utilizó la Franja de Gaza
en ese llamado a la población a votar, más allá de si apoyan o no el sistema o si están de acuerdo o no con la economía o con la política, pero sí para mandar un mensaje a los enemigos de Irán, Estados Unidos e Israel, y apoyar a la posición de Irán en Gaza. ¿Podrá ese mensaje de unidad lograr convocar a las iraníes a las urnas? Durante el día hemos visto muy poca participación, pero Teherán tampoco refleja todo el país. Cuando se cierran las urnas, pues se tendrá más claro si realmente este mensaje del líder, pero este tampoco es un mensaje nuevo. Él siempre ha recurrido a este mensaje de estas elecciones como referéndum, y las últimas 2 elecciones han tenido la más baja participación de la historia de la República Islámica. Juan, lo veía sentir, no sé si tiene algún análisis que compartir en relación a lo que decía Catalina. Sí, simplemente agrego que, a ver, de todas las instancias que hemos hablado durante el programa, sí la advertencia repetida desde la agencia que regula la actividad nuclear de la capacidad que tiene hoy Irán de tener o construir una bomba nuclear. Me parece que en esa radicalización que veremos seguramente en los resultados, si es que también podremos hablar de resultados ciertos, bueno, en eso también le pongo un punto que nos conecta con casi el inicio del programa cuando hablábamos de la retórica nuclear en este mundo actual. Catalina. No, pero la realidad es que la misma agencia también le ha bajado intensidad y ha dado pistas para entender que Irán, de cierta manera, o sea, no total, se muestra más receptivo y más abierto a responder preguntas. Y ahí también es uno de los indicios para ver cómo Irán, desde ciertos puntos, trata de bajar la intensidad a esta retórica y a esta tensión que hay en la región. Claro, y recordemos que fue de hecho Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, quien se retiró de ese pacto nuclear que ahora mismo parece irreconducible. Carlos, le pregunto, precisamente en este programa hemos abordado los 2 grandes focos globales de tensión, donde se habla de la posibilidad latente de una escalada. Hablamos pues, de Europa en la frontera entre Rusia y Ucrania y de Medio Oriente. Le pregunto, ¿son comparables los escenarios? ¿Son igual de peligrosos en términos de una escalada global? Sí, totalmente, sin duda alguna. Y quiero referirme a las palabras que en esta semana se escucharon desde la Universidad de Harvard. Uno de sus pensadores, Graham Allison, profesor de todos estos asuntos geopolíticos, hablaba de que estamos en un momento de tal tensión tan peligroso como el que vivió el mundo en el año de 1962 con la crisis de los misiles rusos hacia Cuba. Incluso decía, se está corriendo hacia adelante el famoso reloj del fin del mundo, que es esa metáfora que utilizan también los científicos sociales para decir qué tan cerca estamos de una catástrofe global que pueda poner en peligro a la especie. Sí es cierto que estos 2 focos son los que están hoy teniendo la mayor atención, y también se están jugando muchos factores políticos dentro de Israel. Veíamos esta semana imágenes del Canal 14 de Israel que mostraba cómo incluso ya hay la intención de parte de las fuerzas israelíes de dividir la ciudad de Gaza e incluso poner algunos asentamientos, y se habla de la movilización de al menos 500 colonos israelíes ya dentro de la franja de Gaza, de modo que esto va a tensionar muchísimo más los cuestionamientos que Israel le ha puesto sobre la misión de las Naciones Unidas en Gaza. Son algo muy peligroso de decir que ahí hay infiltrados de Hamas, y pues hace que ese apoyo humanitario pues no llegue de la mejor manera. Vemos lo que sucedió en las últimas horas, y además lo que quizás más desconsuela y nos debería desconsolar más como humanidad es que no hay quien le ponga freno ni a Ucrania, ni a la situación en Ucrania, ni a la situación de lo que plantea en su retórica Putin, ni a lo que se plantea dentro de la franja de Gaza. Catalina, conoces muy bien la situación en el terreno, tanto en Ucrania, también has estado en Gaza en anteriores guerras, en anteriores ofensivas. ¿Crees que hay ahora mismo elementos que permitan una comparación entre una situación y otra? No, pero sí una está relacionada con la otra. Y hay un punto que tenemos que entender muy bien, y es realmente la credibilidad de Occidente y lo que se llama
tanto de Occidente, de Europa y como Estados Unidos, mientras que en Ucrania se ha defendido esos valores democráticos de la defensa de las libertades, de la lucha, de esos valores que hemos defendido por décadas, realmente eso se está yendo por el piso en lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, y eso se ve reflejado en países como Irán, donde hace ya mucho tiempo en ciertos sectores la visión de Estados Unidos y de Europa obviamente se ve como con hipocresía desde ese lado, y esto se ha reforzado obviamente con esta posición que han tomado en la Franja de Gaza, y tristísimo porque obviamente tiene intención de ganar, y eso es triste, sobre todo para Ucrania, porque muchos se preguntan ¿por qué nos hacen Ucrania mientras que realmente no apoyan a los palestinos en Gaza? Juan, para ir cerrando... Solo agregar que a Catalina quizás que ha habido un informe confidencial que lo ha reconocido el propio Rafael Grassi hace 2 días exactamente, marcando la preocupación por la imposibilidad de encontrar información desde Teherán del programa nuclear. Así que esto es desde muy pocas horas y hay un informe confidencial que está volviendo a marcar la preocupación por el enriquecimiento de uranio para lograr armas de destrucción masiva por parte del régimen de Teherán. Juan, pues con este comentario, esta respuesta a Catalina, cerramos este programa porque nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un análisis muy interesante por parte de los tres. La verdad, Carlos, Catalina y Juan, les agradezco muchísimo su participación en este programa. Los tres ya han repetido aquí en Una semana en el mundo de France 24 y espero poder volver a contar con ustedes en futuras ocasiones. Antes de cerrar, el agradecimiento, como siempre, es también para nuestro equipo técnico y nuestro equipo de producción y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias.